Hay un pasaje, el de Números capítulo 5 a partir del versículo 11, que es un pasaje sobre el que no se suele predicar. Siempre en los sermones nos solemos centrar en las cosas más importantes y hacemos muy bien. Pero también hay muchas otras riquezas que merecen que nos detengamos a ver el mensaje que Dios nos da. Y este pasaje, el de las aguas amargas y la mujer infiel, es un tema que se suele dejar de lado. Voy a leeros el texto y después voy a daros el sermón, porque hay un sermón detrás de este pasaje. Números 5, a partir del versículo 11. El Señor habló a Moisés diciendo: habla a los israelitas y diles: si la esposa de un hombre va por mal camino y le es infiel, si un hombre ha tenido contacto con ella, pero de un modo oculto a su marido, y ella no ha sido detectada, aunque se había manchado a sí misma, y no hay testigo contra ella, puesto que no ha sido cogida en el acto, si un espíritu de celos viene sobre él, el marido, y él es celoso de su mujer porque se ha manchado a sí misma, o un espíritu de celos viene a él y él es celoso de su mujer, aunque no se ha manchado a sí misma, entonces el hombre traerá a su esposa al sacerdote y traerá una ofrenda, la que está requerida para ella, 1/10 del efá de la harina de cebada. No derramará aceite sobre él, ni pondrá incienso sobre él, porque es una ofrenda de grano por los celos. Una ofrenda de grano para el recuerdo, trayendo iniquidad al recuerdo. Entonces el sacerdote la acercará, la pondrá ante el Señor. El sacerdote tomará agua santa en un vaso de tierra y tomará algo del polvo que hay sobre el suelo de la tienda y la pondrá dentro del agua. El sacerdote pondrá a la mujer delante del Señor. Dejará suelto el cabello de la mujer y pondrá en sus manos la ofrenda de grano del recuerdo, que es la ofrenda de grano por los celos. Voy a cortar aquí. Al final, la mujer hace un juramento ante Dios de que es inocente y en esa fórmula le pide la maldición sobre ella si está mintiendo. El sacerdote, que ha mezclado en el agua santa ese polvo del suelo de la tienda, se la da a beber. Y la mujer, si es inocente, no le pasará nada. Pero si es culpable y ha jurado a Dios en falso, poniéndole a él como testigo, ocurrirá la maldición. Como veis, es un texto muy interesante, muy interesante. ¿Qué mensaje quiere dar Dios al decirnos una cosa así? Pues, fijaos, todo comienza de esta manera. El Señor habló a Moisés diciendo. Es un mandato de Dios. Por un lado, Dios quiere que su pueblo sea santo, puro,
que cumpla los mandamientos y que por lo tanto, aunque no se les haya descubierto en el acto de adulterio, si alguien se ha manchado a sí mismo, pues sea descubierto por la intervención de Dios haciendo esto. Pero hay otra intención, me parece a mí, y creo que esta es mucho más importante. La intención es que había hombres celosos, había hombres hasta con problemas mentales, como los hay ahora. Y entonces Dios sabía que en una sociedad en que el hombre tiene todo el poder, en que el hombre podía hacer lo que quisiera con su mujer, Dios quiso poner una barrera, porque sabía que los celos son muy frecuentes, y más en esta sociedad tan patriarcal, en que cualquier cosa que hiciera la mujer podía ser malentendido, y más si el esposo, insisto, tenía problemas mentales, era un celoso patológico. Entonces Dios dijo, no te puedes tomar la justicia por tu mano, no. Llévala al sacerdote, que haga el juramento, que beba ese agua de amargura, si es inocente no le pasará nada. Con lo cual, fijaos qué interesante, con esta ley Dios protegió a centenares y centenares de mujeres de palizas, de malos tratos, etc. Es un modo por el que Dios Padre va a proteger a esas mujeres indefensas. Aquí vemos en este pasaje cómo Dios se preocupa de las cosas más grandes, la construcción del templo, los 10 mandamientos, etc., pero también de las cosas más pequeñas. Dios, en su sabiduría, tiene cuidado de lo grande y de lo pequeño. Tiene cuidado de su gloria, pero también de que un marido sin sentido común no haga daño a su esposa. Y ahora pasemos a analizar este texto trocito a trocito, porque contiene muchas otras enseñanzas. Primero de todo, habla a los israelitas, le dice Dios a Moisés, habla a los israelitas y diles, si la esposa de un hombre va por mal camino y le es infiel a él, parémonos aquí. No es lo mismo una mujer casada que no lo es. Esta prescripción es si la mujer está casada. No significa que si no está casada cualquier cosa que haga está bien, no. Pero hay una diferencia muy grande entre el matrimonio y la mujer soltera. Esto, que en ese momento se aplica de un modo material a un matrimonio, lo podemos aplicar de un modo espiritual a las personas consagradas e incluso a los laicos que viven con su trabajo, con su esposo en el mundo, pero que tienen una relación esponsal con Dios, aunque no haya sido realizada de un modo externo, con una consagración externa. La relación espiritual de matrimonio con Dios no es lo mismo estar consagrado que no estar consagrado. No es lo mismo estar casado con el Señor que no estarlo. Hay que tomarse muy en serio este matrimonio espiritual. La segunda cosa, si la esposa de una mujer va por mal camino y le es infiel a él, al leer esto lo primero que pensé es, basta con decir si le es infiel. Pero después me di cuenta, no. Aquí Dios ha querido señalar dos cosas. Que la infidelidad ocurre
si uno va por el mal camino. Esto vale para sacerdotes, monjas, etc. La infidelidad es el fruto de todo un mal camino. Un camino que comienza separándonos de Dios, enfriándonos, poniendo los ojos, lo mismo que en este caso materialmente era en otro hombre que no era su marido, en nuestro caso es en las cosas mundanas, en las cosas que no son Dios, en las cosas que nos separan de Dios. Hay todo un camino hasta la infidelidad. Los paganos, cuando en la televisión, etcétera, hablan de estas cosas, ¡ay, y le fui infiel! De pronto, no, hubo todo un camino previo. No le fuiste infiel de golpe. Esto para las personas en el claustro y los sacerdotes es importantísima esta duplicidad que dice el Señor. Si va por mal camino y le es infiel. Si un hombre tiene contacto con ella, y habla de si no lo ha visto nadie, si no hay ningún testigo, insiste en este aspecto. ¿Por qué insiste en este aspecto en el versículo 13? Que esto del agua se aplica si nadie lo ha visto. Pues porque en Deuteronomio 22 se dice: si un hombre es encontrado yaciendo con la mujer de otro, ambos, el hombre que ha yacido con ella y la mujer, deben morir. Y en Levítico 20:10 se repite lo mismo. O sea, es una verdad, un mandato de Dios repetido 2 veces. Si un hombre comete adulterio con la mujer de otro hombre, con la mujer de su vecino, ambos, el adúltero y la adúltera, deben ser puestos a morir. Vamos a ver, esto de ningún modo hoy debe cumplirse. Era una ley que en esa época les parecía normal, totalmente a ellos, pero no solamente al pueblo judío, a todos los pueblos de su alrededor, paganos, les parecía lo más normal y lo más justo. Nosotros debemos ver la enseñanza espiritual que hay en esto. Ojo, no significa que esto siga vigente hoy día, porque ya los apóstoles en el Concilio de Jerusalén dijeron que la ley solo quedaba lo que era eterno. Pero hay aquí también una enseñanza. La enseñanza de Dios es que ese pueblo elegido debía ser santo, debía ser puro, no se debía permitir el adulterio, porque el adulterio, la impureza sexual era la puerta por donde vendrían muchísimos males. Y por eso Dios 2 veces en el Levítico y el Deuteronomio insiste en esta ley para que no haya adulterio en este pueblo escogido. Fijaos que en Mateo 19:9, después de lo que he dicho, Jesús dijo: yo os digo que cualquiera que se divorcia de su mujer, excepto en el caso de porneia, impureza sexual, y se casa con otra mujer, comete adulterio. Marcos 10:11 vuelve a repetir lo mismo. Cualquiera que se divorcia de su mujer y se casa con otro hombre, comete adulterio contra ella. Fijaos, después de lo que he dicho, las palabras de Jesús hay que entenderlas del mismo modo que lo que hemos dicho del Levítico y Deuteronomio para aquel pueblo, que era un pueblo escogido. Las palabras de Jesús deben entenderse siguiendo ese paralelismo. Es decir, hay un nuevo pueblo escogido, el pueblo de la nueva alianza. El que haga esto comete adulterio. Antes se le mataba con una muerte física, ahora no.
Pero el que haga esto en el pueblo de la Nueva Alianza muere espiritualmente. Muere espiritualmente. Jesús lo dice, el que haga esto comete adulterio. Y lo repiten Mateo y Marco. En el Antiguo Testamento veíamos que el adulterio, Dios dijo que mueran. Pues en el Nuevo Testamento, el que lo hace muere espiritualmente. Esto es así. Es imposible que un hombre o una mujer quebrante la santa ley de Dios respecto a la santidad del matrimonio sin que muera espiritualmente. Aquí lo vemos, Aquí lo vemos cómo Dios tuvo tanto interés en esto, incluso en una época en que el pueblo era muy rudo, muy primitivo. Puede haber muy buenas razones, puede haber circunstancias atenuantes, pero el adulterio es causa de muerte espiritual. La persona no va a ir a la oración y todo va a seguir como antes. No va a poder leer la Escritura y todo va a seguir como antes. No va a estar limpio para recibir el sacramento de la Eucaristía, ni tiene propósito de enmienda, con lo cual se le cierran las puertas del sacramento de la confesión. Fijaos que esa enseñanza que puede parecer tan dura, la del Antiguo Testamento, si un hombre se ha encontrado yaciendo con la mujer de otro hombre, ambos, el hombre que ha yacido con ella y la mujer, deben morir. Esta ley se va a repetir. Dios tiene máximo interés en que un pueblo al que hay que explicarle las cosas esenciales no haya adulterio en mitad del pueblo. Mucho más en el pueblo de la Nueva Alianza. La muerte ya no es física, pero es espiritual. Es espiritual. Bueno, sigamos después de haber hecho esta explicación con el texto de Números. Pero ya se me ha pasado el tiempo para hoy y seguiremos mañana, porque este pasaje del agua de amargura, de verdad, es un filón de enseñanzas. Hasta en las leyes más humanas, en las leyes que parecen menos espirituales, Dios está enseñando. Dios está enseñando. Y todo lo que se refiere al matrimonio, a la infidelidad, etcétera, pues lo aplicamos en un convento a la fidelidad al esposo, al matrimonio espiritual. No se desperdicia ni un solo versículo del Antiguo Testamento. No se desperdicia ni un versículo del Antiguo Testamento. No hay una palabra vana en ninguno de los dos testamentos. Todo es perfecto. Es verdad que hay unas cosas materiales que hay que entenderlas ahora de un modo espiritual, pero allí donde pongamos la vista, allí Dios nos dice, siéntate, te voy a enseñar otra cosa. Con razón que algunos autores, a la mitra de los obispos, que ya sabéis que tiene dos partes, han dicho, representan que está coronado por la ciencia de los dos testamentos. La ciencia de los dos testamentos. Nada más. Mañana seguiremos porque este pasaje, cuando yo lo meditaba, decía, qué delicia, cuántas cosas para el Nuevo Testamento, cuántas cosas para nosotros. Que ahora, en esta misa, todos los que estamos aquí, hagamos el sincero propósito de la fidelidad a Dios, de arrojar fuera de nosotros cualquier tipo de adulterio espiritual,
no va a ser un adulterio físico, pero hasta el anciano puede tener la tentación del adulterio espiritual, idolatrar otras cosas. La relación entre el alma y Dios como un matrimonio. Siempre tenemos que estar luchando contra la idolatría. Siempre podemos tener pequeñas infidelidades. Que esta misa tenga un cierto sentido de misa de matrimonio, como las misas en las bodas, que sea ese ratificar una vez más esa exclusividad de nuestra unión con Dios, solo Él por encima de todo.